Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En principio quiero agradecer la invitación al Jurado Nacional de Elecciones por darme la oportunidad de sumarme a este debate tan importante que está atravesando la sociedad peruana y quiero destacar esta instancia de participación precisamente para el tema que a mí me compete, que es el de la paridad y alternancia en las listas de candidatos. Yo voy a hacer mi presentación en principio abordando la distinta experiencia de paridad y alternancia que se evidenció en América Latina, para luego, en torno a las lecciones aprendidas que podemos destacar de este proceso que se está dando en toda América Latina y que para mí es muy importante que Perú se sume a este impulso, que no es azaroso. Ahora yo voy a mostrar todo un marco normativo que representa un nuevo andamiaje legal que se está dando en la región, que es importante que Perú se sume a esta ola que se está dando. Bueno, para comenzar, justamente lo que les estaba diciendo, en América Latina, desde que ha iniciado este milenio, se ha dado un nuevo marco normativo que, como verán, es muy extenso, ¿sí? Desde el 2007, el Consenso de Quito, hasta llegar al 2017, donde se empezó a notar dos conceptos empezaron a entrar en agenda en los estados: la paridad y el acoso y violencia política de género. Estos dos conceptos son los que se están puestos en agenda a nivel regional y que están dando impulso a una serie de acciones por parte de los estados que se dan en un contexto de alta ebullición social, ¿sí? Hay un activismo muy importante de los movimientos de mujeres, en particular del país donde yo provengo, ¿sí? Hay nuevas consignas como el Ni Una Menos, Vivas Nos Queremos, el Michú, que están poniendo en evidencia que hacer política, más allá de la violencia de género que se da en otros espacios, que en la política no puede ser el costo que las mujeres sufran por participar en política. Entonces este nuevo marco normativo instaló estos dos conceptos en agenda y algunos estados ya han avanzado a legislar al respecto. Veamos cuál es el escenario entonces, el escenario que está en América Latina, referido a la participación política de las mujeres, ¿no? En base, en este contexto del nuevo paradigma de pensar la participación política de las mujeres, que quiero resaltar que se trata de un tema de derechos humanos, ¿sí? Entonces, como verán, el escenario de participación política de las mujeres, podemos ver que hay dos tipos de desigualdades que prevalecen más allá de los marcos normativos que ya desde la década del 90, con las cuotas de género, se tendió a impulsar este acceso de las mujeres a los cargos de representación ciudadana. En principio, la desigualdad cuantitativa. En América Latina, el promedio de mujeres en la Cámara Baja Única es del 30,6%. Es la segunda región con más mujeres del mundo. La antecede son los países nórdicos con el 42,5%. Y el promedio mundial es del 24,3%. O sea, América Latina está por encima del promedio mundial. Pero eso no quiere decir que hay grandes variancias en ese acceso de las mujeres si uno ve las especificidades de cada país, ¿sí? Hay países que tienen un porcentaje muy bajo y hay otros países como Bolivia que lograron superar el 50% de mujeres en la Cámara Baja. Por otro lado, tenemos una desigualdad de trato, una discriminación, que es como la profesora Line antes hizo mención, que a ese trato desigual que las mujeres sufren cuando participan en política, empezó a ser concebida por un concepto específico. No se trata de un problema nuevo, es algo que se arrastró siempre. Por eso la incorporación de las mujeres ha sido tardía en todos los países, ¿no es cierto? Entonces, más allá de las normas, persiste un trato discriminatorio hacia las mujeres en política. Y entonces, ante esta desigualdad cualitativa y cuantitativa, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Sí? Por un lado, para promover transformaciones en esa desigualdad cuantitativa, ya hay 9 países de América Latina que incorporaron la paridad electoral. Miren ustedes, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México,
Nicaragua, Panamá y Venezuela. Venezuela solo en 2 oportunidades a través de resoluciones específicas del Consejo Nacional Electoral. Todos esos países, a excepción de Nicaragua, ya tenían como antecedente las cuotas de género, ¿sí? Entonces, el impulso que indica en América Latina es que se avance hacia la paridad, ¿sí? Es impensable ya pensar democracia sin que las mujeres tengan igualdad de condiciones que los varones para poder ejercer su poder. Y como les decía, es un tema de derechos humanos. En cuanto a la desigualdad de trato y discriminación, ¿qué es lo que se está haciendo? Se ha empezado a legislar sobre el acoso y violencia política de género. Bolivia es el único país en América Latina que ya tiene una ley específica, pero hay otros países que están discutiendo distintas estrategias de acción, como aprovechar los marcos normativos preexistentes, porque ya hay un andamiaje nacional e internacional que propugna por los derechos políticos de las mujeres. Y también se está discutiendo la incorporación del concepto de violencia política de género en las leyes integrales de violencia de género. Yo, en mi presentación, a mí me convocaron para hablar de la paridad electoral, así que voy a hablar de cuáles son las experiencias de esos 9 países de América Latina para hacer referencia a las lecciones aprendidas y luego analizar el proyecto del Código Nacional Electoral presentado por el Jurado Nacional Electoral. Bueno, veamos las experiencias. En principio quiero destacar que la paridad funciona. Veamos los datos, ¿sí? Porque no es algo que a mí se me ocurre decir, sino los datos demuestran que la paridad funciona. Como verán, estos son datos del Observatorio de Género de la CEPAL. Los países que tienen la mayor presencia de mujeres en la Cámara Baja Única, a excepción de Cuba, son todos los países que adoptaron una norma de paridad, ¿sí? Bien, tenemos a Bolivia, a México, Nicaragua, Costa Rica, Argentina y Ecuador. Más aún, si nosotros analizamos este aspecto a nivel mundial, con los datos del ranking mundial del IPU, que es sobre 193 países, vemos que los países de América Latina que adoptaron la paridad se intercalan en las primeras 20 posiciones con países como Suiza y Finlandia, ¿sí? Miren, Bolivia está en el 3er lugar sobre 193 países. Y esto tiene que ver, por un lado, con el sistema electoral, porque tiene un diseño de listas cerradas y bloqueadas, y un reglamento que el Tribunal Electoral adoptó sobre paridad y alternancia, que incorporó la paridad horizontal. También ahora voy a hacer referencia. Pero hay que destacar que la paridad no solo está condicionada por elementos del sistema electoral, sino también por la interpretación que hacen los partidos políticos y por la justicia electoral en su función de velar e interpretar la norma. Entonces veamos. En principio, estas leyes, las leyes de paridad, tienen que ser diseñadas en forma estratégica. Y es clave pensar esto de diseñarlas en forma estratégica, porque hay que tener en cuenta que América Latina se caracteriza por un contexto de desigualdad, ¿sí? Desigualdad en todos los aspectos, pero desigualdad también en términos de género. Y esa violencia que está enraizada en forma estructural tiene su correlato en la política, ¿sí? La política no es un espacio ajeno a lo que pasa a nivel social en América Latina. Entonces, ¿qué nos dicen en términos generales estas experiencias de paridad en América Latina? Primero, que la paridad tiene que ser acompañada de la alternancia y secuencia. O sea, cuando nosotros hablamos de paridad, quiero mencionar que estamos hablando de una concepción más amplia que las cuotas de género, que justamente se instaló dentro de este andamiaje normativo que yo hice referencia en la primera diapositiva. Todas esas normas instalaron la idea que era necesario pasar a un nuevo contrato social que se refinan las relaciones de género. En el ámbito electoral, el concepto de paridad
quiere decir que las listas estén conformadas por un 50% de varones y un 50% de mujeres. Pero ya la experiencia nos ha mostrado, en casi todos los países de América Latina, que si no está acompañada por un mandato de posición, o en este caso lo que llamamos ahora alternancia y secuencia, que es lo que tienen las leyes de paridad, ese 50% de mujeres pueden ser dispuestas en todas las listas, en la lista de suplentes, o al final de esa lista donde las mujeres tengan pocas posibilidades de ser electas. Entonces, tenemos que decir que la paridad tiene que estar acompañada con la alternancia y secuencia de candidatos, porque hay un contexto patriarcal también en el quehacer político. Por otro lado, que la alternancia y secuencia debe ser especificada, que hay que implementarse desde la primera posición de la lista, y ahora les voy a mostrar con ejemplos el por qué. Que tiene que haber sanciones por incumplimiento, o sea, que tiene que haber un mecanismo que garantice la implementación de esta norma. Un sistema de suplencia capaz de equiparar el sexo del candidato titular y el candidato suplente. Regular la aplicación de la paridad entre las elecciones internas, o sea, los ganadores de las internas, con la lista definitiva. Y la paridad horizontal. Yo por una cuestión de tiempo no me voy a detener en todos estos aspectos, pero me voy a detener en los que me parecen más interesantes y que los que recoge el Jurado Nacional Electoral en su proyecto, y que por eso, a mi entender, es de avanzada, porque recoge todas experiencias que han sido vistas como favorables para promover la participación política de las mujeres. Veamos respecto a la alternancia y secuencia de candidatos. Cuando hablamos de alternancia y secuencia de candidatos, quiere decir que las posiciones en la lista van a estar alternadas en forma secuencial, o sea, es a lo largo de toda la lista de candidatos, entre varones y mujeres. Hay dos posibles modelos, ¿no es cierto? Que el encabezamiento sea una mujer o en que el encabezamiento sea un varón. La experiencia de los países que implementaron la paridad de género han demostrado que los encabezamientos son predominantemente masculinos, o sea, el modelo 2. Y es por eso que se ha avanzado a esta concepción de la paridad horizontal que luego voy a mencionar. Y quiero destacar que cuando estamos hablando de la alternancia, no quiere decir que es una alternancia en el ejercicio del poder, como se está evidenciando en algunos casos, como en Bolivia, donde la alternancia es interpretada como una gestión compartida del cargo. Eso no es la alternancia, eso es una práctica de acoso o violencia política de género que se está instrumentando como una mala interpretación y deformación de la ley. Entonces veamos. Miren, este es el caso de Honduras, que es por eso yo digo que la alternancia y secuencia tiene que estar reglamentada desde la primera posición de la lista. Dice, este es el reglamento de paridad y alternancia. En las nóminas de candidatos a diputados propietarios, el Congreso Nacional, en los departamentos de 3 o más diputados, como norma general, la alternancia es permitida, ¿sí?, desde la primera posición en la lista. Pero miren qué dice a continuación. La exigencia de alternancia y secuencia para la inscripción de la lista se exige desde la tercera posición. Y esto debilita totalmente la normativa de paridad, porque si consideramos la lógica patriarcal que suelen usar los partidos políticos para confeccionar la lista de candidatos, suele aparecer esto que la alternancia va a estar a partir de la cuarta posición, ¿sí? O sea que los 3 primeros lugares estén ocupados por varones. Por eso es que hay que estar muy atento en el rol que juega la justicia electoral en la interpretación y reglamentación de las normas. Veamos otro ejemplo que trata de evitar este tipo de situación en Honduras. Es una ley que se sancionó a posteriori, que es la de mi país, en Argentina. Dice que la lista de candidatos tienen que ubicar de manera intercalada las mujeres y varones desde el primer candidato titular hasta el último candidato suplente, ¿sí? Estos son aspectos que, dado ese contexto todavía adverso de participación política de las mujeres, el diseño de la ley, a mi entender, debe incorporar, porque aún hay malas interpretaciones que pueden jugar en contra del espíritu mismo
de la ley. Por otro lado, el sistema de suplencia con equiparación del sexo de candidato. Miren, les traje un ejemplo. Esta es una entrevista que yo hice en el marco de mi tesis doctoral con a una legisladora de la ciudad de Buenos Aires. Dice, te ponemos a vos en el lugar 3, pero si llegás a entrar, renunciá, porque en realidad queremos que entre el 4º candidato. Pero como está la ley de cupos, te tenemos que poner a vos. Esta práctica es común en distintos países de América Latina. Y a fin de salvarla y proteger a las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, o sea, una vez que acceden también al poder, ¿qué puede hacer la ley, el diseño de la ley a esta situación? La ley de paridad nacional, también en Argentina, dice, en caso de muerte, renuncia, separación o incapacidad permanente de un diputado nacional, lo sustituirán los candidatos de su mismo sexo que figuren en la lista como de candidatos titulares según el orden establecido. Este tipo de legislación también se dio en otros países como en México, donde se conocieron dos casos más relevantes que fueron el de las Juanitas y el de las Manuelitas, donde diputadas recién electas fueron obligadas a renunciar a su cargo para que asuman suplente varón. Entonces veamos, ¿qué dice la legislación en México? Lo mismo que en Argentina. O sea, esta norma igual es anterior al caso de Argentina. Dice, la lista de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos compuestas por un propietario y un suplente del mismo género. ¿Sí? Y por último, otro de los temas que quería mencionar como la experiencia de América Latina en perspectiva comparada para luego meternos en el análisis crítico del proyecto de código electoral presentado por el Jurado Nacional de Elecciones, es uno de los temas que generan más controversia, ¿no? Es ver cómo regular la implementación de la paridad y alternancia y secuencia en la elección interna de los partidos con cómo se tiene su correlato o cómo se cumple también en las elecciones de las listas definitivas, en la conformación de las listas definitivas. Argentina es uno de los países que fue el último en adoptar este tipo de ley de paridad a nivel, ahora lo que está en el escenario de América Latina, y ha recogido estos tipos de experiencias. Y en particular nosotros hemos tenido el caso de la provincia de Buenos Aires, donde una resolución de la Junta Electoral, o sea, en la provincia de Buenos Aires ya existía una ley de paridad a nivel subnacional y tenía que conjugarse la implementación de la paridad y alternancia entre las listas internas y las listas definitivas. Y en ese proceso intermedio la Junta Electoral dio un fallo contrario, o sea, dijo que sería un acto de príncipe modificar la voluntad general, por lo cual no se implementó, dejó sin efecto la alternancia y secuencia de candidatos y solo se aprobó, se implementó el 50% de candidatos de cada sexo. No obstante, los partidos políticos en su mayoría implementaron en las listas definitivas la alternancia y secuencia. Y esto es llamativo y tiene que ver con que existe, en Argentina hay una amplia concientización sobre los derechos de las mujeres y la participación política. Hay una alta sensibilización. Entonces, para los partidos políticos era más costoso, quizás a nivel social, no implementar la alternancia y secuencia tal como es el espíritu original de la ley, más allá de que la Junta Electoral había emitido una resolución adversa, que se amparaba también porque esa ley no estaba reglamentada. Entonces, tomando también en consideración esa experiencia a nivel subnacional, es que en Argentina el decreto reglamentario de la ley nacional incorporó que no solo se tiene que implementar la paridad, sino también la alternancia y secuencia en esa conciliación entre la lista resultante de las internas y la lista definitiva. Y por último, en base a esa experiencia, me parece que es muy interesante destacar todos esos aspectos que están incluidos en la propuesta del Código Electoral que elaboró
el Jurado Nacional de Elecciones. En principio quisiera presentar algunos datos de por qué es relevante incorporar la paridad y alternancia para el caso de Perú. Veamos. Nosotros tenemos, ¿sí?, que seguro saben mejor que yo todavía, ya en Perú hay 22 años de cuotas de género. En el año 1997 incorporaron una cuota de género del 25%, luego en el 2000 adoptaron una cuota del 30%, y nosotros vemos que la implementación desde el año 1997 hasta la actualidad ha dado un incremento solo del 16,9%. En la actualidad tenemos un porcentaje de mujeres del 27,7% y que en ninguna oportunidad superó el 30%. ¿Ven? El valor más alto corresponde a ese 30%, que si llego a ver bien es en el año 2018. Entonces, en el caso de Perú se suma al resto de los países de América Latina que están discutiendo la paridad, que se vincula a este desencanto que hay con las cuotas de género. Hay diversos estudios en la región que están demostrando que hay cierto agotamiento o estancamiento de las cuotas, que la igualdad nunca va a llegar con las cuotas de género y que ya las cuotas resultan viejas, porque hay un nuevo paradigma para pensar la participación política de las mujeres. Entonces veamos. Justamente el proyecto que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones desea revertir esta situación, ¿sí? ¿Y cuál es la propuesta que se está discutiendo? Veamos. Hay distintos ámbitos de aplicación, nacional, regional y municipal, que cada uno de esos niveles aplica un tipo de cuota distinta, que es distinta según el tipo de elección, y que existe la posibilidad que un mismo candidato o candidata, en realidad candidata, aplique los 3 tipos de cuotas a la vez, en forma simultánea. Para el caso de congresistas nacionales, aplica solo la de género, que en realidad no es una cuota de género, sino es la paridad. Es este concepto nuevo que ha surgido de los consensos que se ha dado iniciado este milenio. Y es la paridad con alternancia y secuencia, tal como destacamos que ha sido importante y es relevante para garantizar su efectividad. En el nivel regional se combinan 3 tipos de cuotas: la de género, la de joven y la de indígena. Y en el ámbito municipal también se dan esos 3 tipos de cuotas de género. Veamos específicamente cómo es el diseño del texto legal para el caso de congresistas nacionales, que también aplica para la elección del Parlamento andino. ¿Qué dice? Veamos. La lista de candidatos para elegir a congresistas de la República y representantes al Parlamento andino deben estar compuestas por 50% de hombres y por 50% de mujeres. Esto sería el concepto de paridad. Luego dice, las listas de candidatos deben contener el número correlativo que indique la posición de estos, alternándose entre mujeres y hombres hasta agotar el equivalente porcentaje precitado, o sea, la alternancia y secuencia de candidatos, y que las candidatas accesitarias estarán ubicadas en la misma posición que ocupan las titulares en su respectiva lista. Esta es la equiparación del sistema de suplencia para evitar prácticas como les mencioné de las Juanitas o las Manuelitas o la entrevista que yo les mostré. Y además introduce la implementación de sanciones por incumplimiento, que es el refuerzo, es lo que genera que efectivamente se cumpla con la ley. O sea, si las listas no cumplen, se las declaran improcedentes. Tienen que cumplir con la paridad y alternancia para ser inscritas. Y con las cuotas, las cuotas específicamente que se especifican para cada tipo de elección. Y un aspecto que quiero destacar, que me parece más allá de las controversias que puede generar en su implementación, es que va al núcleo duro de donde se obstaculiza mayormente la participación de las mujeres, que es a los partidos políticos. Y ahí es donde se dan las mayores prácticas de acoso o violencia política de género, porque hay un rechazo
a la inclusión de las mujeres en política, que incluso dicen que no hay mujeres suficientes para dar cumplimiento a la ley, que si uno analiza los datos, ese argumento es inválido porque hay un alto porcentaje de mujeres que militan dentro de los partidos políticos. Entonces aquí hay que destacar que, por un lado, para el caso de la elección de autoridades de la organización política, rige una cuota no menor al 30% con alternancia y secuencia. Pero para el caso de las listas de elección popular que se presentan en esa interna, tienen que respetar la paridad y alternancia y secuencia de candidatos. O sea, se da esta situación, al igual que les mencionaba en el caso argentino, de cómo se conjugan las listas internas que salgan victoriosas con la conformación de las listas definitivas. Que ya les digo que más allá de las controversias me parece que es totalmente necesario ir a los partidos políticos porque son el mayor obstáculo para el acceso de las mujeres a los cargos de representación ciudadana. Entonces, para concluir, ¿qué podemos decir? Que tiene grandes avances el diseño propuesto por el Jurado Nacional Electoral. Por un lado tenemos una paridad con alternancia y secuencia, un sistema de suplencia con equiparación de sexo, sanciones por incumplimiento y que va a la paridad dentro de los partidos políticos. Esto, la experiencia de América Latina toma todos los elementos que han sido vistos desde su implementación como favorables y, como les mostraba, funciona. Los datos muestran que funciona porque el acceso de las mujeres se incrementó en todos los en todos los países que implementaron la paridad de género. ¿Y cuáles son los temas que quedan en agenda o están en discusión? Y yo sé que ya están en discusión aquí en este país. Es eliminar el voto preferencial, porque si hay voto preferencial, la alternancia y secuencia no tiene efectividad. A mi entender, que la alternancia y secuencia se tiene que especificar desde la primera posición de la lista, porque vimos que hay casos que se distorsiona la implementación, el sentido real de las leyes de paridad, y hay que regular y pensar cómo se va a conciliar la conformación de las listas ganadoras en la interna con las listas definitivas. Y quiero destacar que todo esto que vemos acá en esta última diapositiva instala a Perú a la vanguardia de la discusión que se está dando a nivel regional e internacional, porque hoy en día es impensable pensar las democracias sin mujeres, que tiene que ver con una cuestión de democracia y sobre todo de derechos humanos, de la igualdad. Así que bueno, muchas gracias.